una cosa que yo estoy viendo en base a los trabajos es cómo se ve al hinduismo en la cultura occidental. Eh, el hinduismo está pasando por un proceso de transformación. ¿Por qué? Durante miles de años estuvo limitado a un contexto cultural, tradicional, bastante aislado, porque la India nunca fue un país, o nunca fue un subcontinente en realidad, pues son varios países, nunca fue un territorio demasiado abierto. No eran expansivos, ¿no? Había un montón de reinos, las épocas en que los reinos estuvieron más o menos unificados fueron cortas. No había en ninguno de esos periodos de imperios eh, una naturaleza expansiva afuera del subcontinente. Entonces, y bueno, los pueblos que entraron también estuvieron limitados. Entonces el contacto de la India con el mundo ha sido bastante escaso. Eh, y las tradiciones como que se desarrollaron de una manera aislada. Entonces, a partir de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, digamos, y durante todo el siglo XX, de repente comenzó esa expansión no, expansión cultural, no política ni militar. Empezaron a salir diferentes representantes del hinduismo, en un momento en el que también el hinduismo estaba eh, conociendo su identidad, ¿no? Es decir, no se sabía muy bien qué era el hinduismo. Los propios hindúes no sabían muy bien qué era el hinduismo. El shivaísta sabía que era shivaísta, el Vaishnava sabía que era Vaishnava, pero que eran todos como uno, eso no estaba definido. Y no va a estar nunca definido porque no son uno. O sea, la forma más real, más honesta de definir es la diversidad en la unidad, ¿no? O sea, se identifican como uno, pero sus pensamientos y sus tradiciones son muy diferentes. Entonces, cuando empezaron a salir, cuando empezaron a viajar a Estados Unidos o a Europa y a presentarse como hindúes, cada uno contó lo que creía lo que conocía como su propia tradición. Y dijo, bueno, hinduismo es esto. Fue Vivekananda y contó lo que él consideraba que era su tradición. Y de hecho Vivekananda en India es considerado un héroe nacional. Pero cuando uno les dice, bueno, mira, pero Vivekananda dijo esto, esto y esto en el Parlamento de las Religiones en Chicago, se agarran la cabeza. Muchos, otros no. Y prácticamente a lo largo de todo el siglo XX ha sucedido eso, que cada uno proclamaba el hinduismo es esto, presentando su propia tradición. Entonces, esto implica toda eso en cuanto a los maestros, a los representantes, pero aparte ha habido toda una diáspora a lo largo, ¿no? Comenzó fundamentalmente en el siglo XIX, pero a lo largo del siglo XX se incrementó, primero por el Imperio Británico y después por gente que simplemente buscaba su vida fuera de la India, ¿no? En condiciones mejores. Entonces, de repente comenzaron a llevar sus tradiciones a otros lados y todo el proceso de adaptación a una cultura completamente diferente lo vemos hoy en día aquí, lo vemos en España, lo vemos en Cataluña, lo vemos en Barcelona, que hay muchas familias hindúes
que han venido los padres, que los hijos han nacido aquí, que heredan ciertas tradiciones, que tratan de aferrarse a esa cultura y que adaptan otras. Entonces está todo en un periodo de transformación muy grande. Entonces, identificar al hinduismo simplemente con cuestiones culturales y muchas folclóricas de la India no es lo más correcto, ¿no? Por ejemplo, una de las planteamientos es el tema de los varnas. O sea, una pregunta que surge en todas las conferencias es el tema de la posición de la mujer y las castas. Esas dos preguntas son ineludibles. Y son cosas culturales. Son dos aspectos completamente culturales. Y culturales de los últimos cientos de años, ¿no? A lo largo de toda la historia del hinduismo, la posición de la mujer ha cambiado radicalmente, fundamentalmente por la influencia que ha tenido externamente. O sea, la posición de la mujer en el hinduismo siempre ha sido muy fuerte. Hoy en día vemos la situación de la mujer en la India muy reprimida. Y fíjense la dicotomía, muy reprimida por otra mujer, no por hombres. Porque la que manda en la casa es la mujer. ¿Pero qué es mujer? La madre del novio. Entonces, las nueras normalmente si quedan completamente supeditadas a la buena voluntad de la suegra. O sea, en una casa de un hindú, de un hindú indio, no se mueve una silla si la mujer no lo autoriza. De la casa para afuera es todo el hombre, de la casa para adentro es toda la mujer. Y es muy, para nuestra costumbre, para nuestra mentalidad, incluso dentro de sociedades machistas, como la que yo me crié, es bastante raro, ¿no? Entonces, vienen trayendo, ¿no? Este tipo de tradiciones, de costumbres, de historia, y si nosotros identificamos al hinduismo con eso, cometemos un error, cometemos un gran error. El tema de las castas, también, otra cosa que está en India, está presente en muchas partes, especialmente en los contextos más ortodoxos, que es en el campo. Las ciudades prácticamente ha desaparecido. Pero en el campo, que es la mayoría de la población, el tema de las castas está presente. Pero las castas no tienen un respaldo escritural. Los varnas sí. Ahí me decía, bueno, las castas y las varnas son lo mismo. No. No, porque dice que el varna depende de la cualidad de la persona. ¿Y qué pasa con la voluntad? Me planteaba alguien en un cuestión. Ah, tú. Yo en las respuestas, digamos, voy haciendo anotaciones y voy respondiendo, ¿no? Pero no es solo la cualidad. O sea, es guna y karma. Es la cualidad y la actividad. Es decir, yo si trabajo como médico, por ejemplo, o como maestro, y me he capacitado como tal, o sea, si alguien me toma una prueba, o muchas pruebas, y dice, bueno, esta persona está cualificada para actuar como maestro o como médico. Entonces, esa es mi cualificación. Y me desarrollo en esa actividad. Es guna y karma. Es la actividad y la cualidad. Actúo como médico o actúo como maestro, entonces ese es mi varna. El varna es la profesión y la posición social que uno ocupa en base a esa ocupación, en base a ese trabajo. Siempre hay una consideración social en base al trabajo, aunque no esté escrita en ningún lugar. El respeto que recibe o por lo menos que recibía un maestro, hoy en día ha disminuido un poco,
el respeto que recibe un médico, eh, siempre hay una consideración, no es el mismo que recibe un mecánico, más allá del respeto que uno puede tener por la persona en sí, pero como profesión no se trata de la misma manera a un médico que a un mecánico. Entonces, el Varna tiene que ver con eso. En un contexto social, cultural, como el de la India, no es lo mismo, no se lo ve de la misma manera, o no se lo practica de la misma manera, como en un contexto occidental, o en un contexto, no sé, chino, coreano, japonés. No, los coreanos, por ejemplo, son profundamente confucionistas. Es una sociedad confuciana por excelencia, más que la china y más que la japonesa. Entonces, la sumisión a los mayores está omnipresente, es muy fuerte. En Japón también, en China también, pero en Corea es mucho más todavía. Y claro, uno acostumbrados a, no por ejemplo lo que sucede ahora con los maestros y los chicos en el colegio, que cada vez hay más agresiones de alumnos a maestros. Eso en Corea es impensable. Por más que puedan no estar de acuerdo, puedan tener cualquier conflicto y problema, pero faltarle respeto a un maestro es impensable. Entonces, tenemos que entender cómo, por ejemplo, si quisiéramos practicar el confucianismo en Occidente, sería complicado. Entonces, ¿cómo se adaptaría esta tradición a Occidente? Es todo un proceso. Y eso es lo que está sucediendo con el hinduismo. Entonces, por un lado, tenemos que entender cuál es la esencia, cuáles son las bases, cuáles son las características del hinduismo para poder dialogar. ¿No? Porque en realidad creo que la carrera tiene un poco ese objetivo, ¿no? Conocer para dialogar. Y entender, por un lado, este proceso de transformación por el que está pasando el hinduismo, y por otro lado, cuáles son las características principales del hinduismo. Yo creo que si tengo que definir cuál es su característica principal, yo diría que es la diversidad. ¿Por qué? Porque es lo que encontramos, ¿no? La gran... ni siquiera es un crisol, porque en un crisol uno funde diferentes elementos y saca un elemento único. No, acá no se funden elementos. Acá se mantienen los elementos bien definidos y diferenciados y conviviendo, ¿no? Por ejemplo, si uno ve la comunidad bengalí aquí en Barcelona, un día van a celebrar el Durga Puja, que es una fiesta shakta, y al poco tiempo celebran Janmashtami, que es una fiesta Vaishnava. Y los bengalíes van a una, organizan una, van a la otra, nos organizan o nos ayudan en la organización de la otra, y otro día hacen Shivaratri. Y cada una con sus características tradicionales propias de esa religión, de esa tradición religiosa, particulares, ¿no? O sea, el Vaishnava occidental no celebra Durga Puja, porque es otra religión. No celebra Shivaratri, porque es otra religión. Celebra Janmashtami. El indio celebra las tres. Entonces, dentro de ese proceso de transformación que está pasando el hinduismo, ya no es solamente cómo lo viven los indios que van afuera, sino todos los occidentales y orientales que han adoptado el hinduismo. Entonces vemos, por ejemplo, que muchos hindúes occidentales manifiestan un sectarismo, un fanatismo que no es propio de la historia del hinduismo.
Entonces, todo eso está ahí junto y convive. Eso es, por eso decía, la diversidad es una de las características que yo diría que son más fácilmente identificables o más prominentes en el hinduismo. Que uno tiene que estar consciente de eso para entender cómo hablar, cómo dialogar y cómo establecer un contacto con, bueno, de tal tradición, pero si es indio va a aceptar las otras, si es occidental le va a costar un poco más. Y en relación con eso, otra característica es la liberalidad, la amplitud de pensamiento. O sea, hay diversidad porque hay esa apertura a considerar diferentes teorías y diferentes revelaciones y diferentes tradiciones como parte aceptable de una tradición religiosa con la cual yo estoy relacionado. Entonces, esas dos cosas son características muy importantes del hinduismo. Y esa es una de las razones por las que el Bhagavad Gita es el texto más aceptado, porque es lo que encontramos en el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita nosotros encontramos que Krishna a Arjuna le da varias opciones para hacer un camino espiritual. Le dice, vos podés hacer esto, puedes seguir Karma Yoga, le da diferentes opciones de Karma Yoga. Karma Yoga, Buddhi Yoga son dos estadios de un mismo proceso. Podés hacer esto, no podés retirarte a un sitio y meditar y practicar, ¿no? La descripción no lo llama de esa manera, pero la descripción que le da se llama Raja Yoga, cómo sentarse, cómo fijar la mente, cómo concentrarse, cómo respirar, etc. Descripciones muy generales, no es, los textos hindúes no son manuales. No dice, bueno, ahora esto, ahora lo otro, son ayuda a memoria más que manuales, ¿no? Los textos en general, los textos son acompañamiento de la instrucción de un maestro. El maestro es quien da los detalles, quien dice por ejemplo, cómo se realiza una asana, ¿no? En los textos, como el Granda Sanjita, el Hatha Yoga Pradipika, dice, tal asana es esto, ¿no? Se pone el pie así, el otro pie así, y listo. Ahora, cómo yo llego a ese asana, eso era la prerrogativa del maestro, era la función del maestro. Entonces, Krishna en el Bhagavad Gita da lineamientos muy generales, pero lo que le está diciendo a Arjuna, eso es Raja Yoga. Después le habla acerca del conocimiento y cómo adquirir el conocimiento y la importancia del conocimiento, eso es Jnana Yoga. Después le habla acerca de la devoción, etc., especialmente en el capítulo 12, y eso es Bhakti Yoga. Y incluso en un párrafo le dice, bueno, puedes hacer esto. Si no puedes hacer esto, entonces haz esto otro. Si no puedes hacer esto otro, entonces haz esto otro. Hay 4 opciones, o 5, para que Arjuna se adapte a sus posibilidades. Digamos, Arjuna, en realidad estaba hablando para 2 ejércitos. Su interlocutor era Arjuna, pero estaba hablando para todo el mundo. Entonces, cada uno toma lo que le resulta más natural. Y también da una variedad de conceptos filosóficos de cómo entender la verdad absoluta. Entonces, eso ha hecho que las diferentes tradiciones, con sus diferentes procesos y ideas, haya visto en el Bhagavad Gita una fuente una fuente autorizada, una fuente apreciable
para su tradición, ¿no? Y por eso el Bhagavad Gita es el texto más representativo del hinduismo. O sea, ¿entienden cómo es cómo esas dos características que yo digo que son para mí las más resaltantes en el hinduismo, hacen que se demuestran en un texto como este? Y las diferentes interpretaciones de Bhagavad Gita. O sea, a través de la historia ha sido leído y interpretado libremente, ¿no? Cada uno a su manera. Después los Puranas, los Itihasas dan un contexto más cultural a través de las historias, pero estamos hablando de historias milenarias, ¿no? O sea, en una época y en un contexto totalmente distinto. Y hay una idea muy importante en el hinduismo, que es el tiempo, el lugar y la circunstancia, Desha Kala Patra, que dice que las cosas o incluso las revelaciones, están dadas de acuerdo a esas tres características, Desha, Kala y Patra. O sea, tiempo, un momento de la historia, un lugar, un contexto cultural particular y un público, un pueblo, ¿no?, con ciertas características. Y que la revelación o la enseñanza debe estar adaptada de acuerdo y deben ser entendidas de acuerdo a esas tres características. Otra característica es que el hinduismo nunca ha separado la filosofía de la religión. Entonces tenemos por ejemplo, lo que son los darshanas, ¿no?, que es lo que vemos en la unidad 4, que son los 6 sistemas de pensamiento ortodoxos, ¿no? Tranquilamente en un momento se podría ver, hoy en día podríamos incluir lo que es el jainismo y el budismo, pero el hecho de que tanto el jainismo como el budismo rechacen la autoridad de los Vedas, el jainismo o jainismo, rechacen la autoridad de los Vedas, se separa automáticamente de lo que hoy es considerado hinduismo. Pero en cuanto a pensamiento, muchas de las ideas, no, por ejemplo, los budistas no tanto, pero los jainas es muy común, si bien ellos se diferencian de los hindúes, establecen una clara distinción. Bueno, tú eres hindú, yo soy jaina. Normalmente van a los templos hindúes sin ningún inconveniente, festejan las mismas celebraciones, practican muchos de los rituales juntos. Diwali, por ejemplo, una de las fiestas más populares del hinduismo, es celebrada por los sikhs, por los jainas, por los budistas, que la han secretizado un poco, cada uno la interpreta de una manera distinta. Bueno, algunos lo celebran por una cosa, otros lo celebran por otra, pero la celebran todos. Entonces decíamos que los darshanas, la diferencia por la que no podemos incorporar al hinduismo, al budismo y al jainismo, es la aceptación de los Vedas. La característica principal dentro de sus diferencias de los darshanas es que aceptan la autoridad de los Vedas. Pero cada una entiende alguna parte de los Vedas de forma distinta. Por ejemplo, el Mimamsa, el Purva Mimamsa, se centra específicamente en los signos védicos. O sea, cuando hablamos de los Vedas, podemos hablar en diferentes niveles de los Vedas. Podemos hablar, esto es parte de la unidad 3, ¿no? Podemos hablar de los Vedas como las 4 colecciones de himnos, Rig, Sama, Yachu y Atharva, ¿no? Eso sería los himnos, los sanjitas, y estrictamente hablando, o en la forma más limitada, Vedas se refiere a eso. Podemos hablar de los Vedas
al nivel de que son estas 4 colecciones de himnos, más todas las escrituras que vienen después, es decir, Brahmanas, Itihasas y Upanishads, Brahmanas, Aranyakas y Upanishads, perdón, no Itihasas, Aranyakas y Upanishads, esos serían los Vedas. Y en un sentido más amplio, los Vedas son todas las escrituras que apoyan, respaldan y reconozcan la autoridad de los 4 primeros. Una cosa interesante es que hoy en día, hoy por hoy, la mayor parte, la gran mayoría de las tradiciones hindúes no estudian, no leen los 4 Vedas originales. ¿No? En el siglo XIX surgió un movimiento, el Arya Samaj, que quería volver a esa religión más primigenia, ¿no? Y que solamente reconocía las 4 colecciones de himnos, los Sanjitas, y desconocía todo lo demás, especialmente las Upanishads. Pero no, digamos, ha quedado muy limitada esa tradición. Lo que hoy en día es el hinduismo es más fácilmente reconocible en las Puranas y en las historias, en los Itihasas, Mahabharata y Ramayana. Y dentro del Mahabharata tenemos el Bhagavad Gita. Entonces, si hoy en día nosotros queremos saber qué es hinduismo, tenemos que recurrir a estas literaturas. Pero decíamos, estábamos hablando de los darshanas. A lo largo de la historia, diferentes pensadores han interpretado lo que decían, ya sea los Sanjitas, los Brahmanas, los Itihasas y los Upanishads, de forma distinta. Decíamos que el Purva Mimamsa, por ejemplo, se limita o se circunscribe a los Sanjitas y los Brahmanas. El Vedanta, que es como la pareja opuesta del Purva Mimamsa, también es conocido como Uttara Mimamsa, se concentra más en las Upanishads y bueno, las otras 2 escrituras que son los pilares del Vedanta son el comentario de las Upanishads, que es el Vedanta Sutra, y el Bhagavad Gita. Esos tres tipos de escrituras son se llama Prasthanatraya, los pilares en los que se fundamenta toda la tradición de este Darshana, que es el Vedanta. Después, el Nyaya es una escuela que se concentró fundamentalmente como proceso, como medio de liberación, porque por más que puedan diferenciarse, todas apuntan a lo mismo, todas las tradiciones, todas las escuelas, todas apuntan a liberarse de este mundo, ¿no? Más allá de formas de pensamiento, de interpretaciones, todas entienden que hay un karma, ¿no? Que son las consecuencias de nuestras actividades. Ese karma nos ata a este mundo a través de un ciclo de nacimientos y muertes, y el objetivo es liberarse de ese ciclo, ¿no? de esa repetición continua de nacer y morir, nacer y morir. Entonces todas apuntan al mismo objetivo, pero la forma en que lo hacen es distinta. El Nyaya, decía, se basa en que la forma de que el alma puede liberarse es conociendo la verdad. Entonces, se obsesiona prácticamente con la forma de obtener la verdad. Los métodos, la epistemología, ¿no? Asegurarme de cuáles son los métodos más veraces para llegar a un conocimiento verdadero, llegar a un conocimiento real, ¿no? Un poco cartesiano, ¿no? Un poco lo que quería hacer Descartes, ¿no? ¿Cómo me puedo yo asegurar de que Dios es una realidad? Entonces empiezo por lo que
¿no? Empiezo por lo que yo estoy más seguro. Bueno, el Nyaya más o menos hace eso, de una manera muy amplia, ¿no? Buscando los diferentes pramanas. Pramanas son los métodos o las formas en que yo adquiero un conocimiento, ¿no? Los sentidos, la audición, o sea, el hecho de recibir un conocimiento de una fuente veraz, ya sea de las escrituras o de un alma liberada, el contacto que yo tengo con el mundo, o sea, la percepción empírica, el raciocinio, o sea, el método eh, tanto inductivo como deductivo lo hacen uno ellos, no hacen diferencia. Y, y luego de esa adquisición de conocimiento, ¿cómo voy a certificar de que no solamente que el conocimiento es veraz porque vino de una fuente veraz, sino asegurarme de que es veraz? No tomar solo como única referencia la fuente, sino analizarlo incluso en diálogo, en debate, para confirmar de que esa es la verdad. Entonces establecieron reglas de debate y formas de identificar los distintos tipos de argumentos. O sea, identificar cuál era, por ejemplo, la base de un argumento del contrincante, ¿no? O de uno mismo, para saber si el argumento era honesto o no, cuál era la motivación que impulsaba tal argumento, ¿no? Y a través de ciertas características, ciertos análisis, poder decir, no, mira, este argumento es simplemente una forma de ganar un debate. No, por ejemplo, no centrarse en la cuestión en sí, sino en los defectos de la presentación. O resaltar, un poco como hacen hoy en día en la política, ¿no? Resaltar las falencias de la persona que la está presentando, ¿no? De una manera como forma de salir de foco, sacar el foco del argumento que yo he presentado, ¿no? Distraer. En fin, todas las reglas del debate en el diario están como muy estipuladas, muy categorizadas. Han sido tomadas por las demás escuelas, no son características, tanto el tema de las formas de adquirir conocimiento como las reglas de debate han sido tomadas por las demás escuelas como una herramienta útil. La que más ha tomado, no solamente estos dos elementos, sino muchos de los conceptos, es el siguiente Darshan, el Vaisheshika, que tiene una orientación más materialista en el sentido de que lo que busca es concentrarse en el análisis de la materia, por eso muchas veces se lo identifica como una escuela atomista, ¿no? Porque enfatizando concentrándose en la constitución de la materia, como son por ejemplo los átomos, ¿no? Llevan a la persona a la conclusión de que, bueno, todo esto en realidad no es algo permanente, no es un conjunto de átomos que así como que están unidos ahora pueden disgregarse y desaparecer, y todo está transformándose continuamente, y es temporal y es una ilusión, bueno, la realidad es el yo, etc. El Vaisheshika hoy en día prácticamente no tiene muchos exponentes, yo no conozco ninguno, no sé si seguirá practicándose, se estudia, pero como escuela, el Nyaya es estudiado en las universidades como una herramienta, pero no como una tradición. Después tenemos el Sankhya, que es probablemente la más antigua de todas, podemos, digamos, remontarlo a la cultura del Indo. El Sankhya es
es mucho más simbólico en su forma de entender el mundo. Es diferente del Vaisheshika, que analiza los elementos desde un punto de vista más concreto. El Sankhya analiza la evolución del mundo de una forma muy simbólica, identificando los diferentes elementos como energías más que como elementos concretos, ¿no? El ego, la mente, la inteligencia, ¿no? Son todos los... Sankhya quiere decir contar, o viene de la idea de contar, porque clasifica y cuenta los elementos materiales como una forma de entender la diferencia entre la materia y el espíritu. Y en esa clasificación hace toda una descripción de cómo evoluciona el universo desde la creación hasta el estado actual, ¿no? Pero es una evolución basada en energías más que en elementos en sí, ¿no? O sea, se habla de la mente o del ego o incluso de los sentidos, no como algo concreto, sino como una potencialidad, es decir, se desarrolla a partir de, supongamos, la creación del aire, se va a desarrollar el tacto, porque el aire es lo primero que se puede sentir. De una forma muy simbólica se da esa descripción de una evolución que no es que en un momento se manifestó el aire y porque se manifestó el aire se manifestó una piel o algo así, ¿no? O sea, si uno lo trata de entender de esa manera es imposible, ¿no? Es muy simbólico. Y hace toda esta descripción de la evolución para que la persona a través de la meditación pueda revertir el proceso y entender que todos estos elementos, ¿no?, que se han enumerado forman parte de una naturaleza que es Prakriti, que es distinta del ser, del yo. En última instancia hay dos elementos, ¿no?, el espíritu y la materia, y que están interrelacionados, están, digamos, mezclados, no mezclados, perdón, están unidos, pero son diferentes, ¿no? Y el concepto que lo simboliza es la imagen en el espejo, ¿no? O sea, Purusha sería la persona, el espejo es Prakriti, ¿no? La persona se mira en el espejo y se identifica con el reflejo, ¿no? Y deja de pensar deja de estar consciente de la parte física, ¿no?, y se vuelve completamente consciente de la imagen que está en el espejo. Entonces, eso sería Purusha al entrar en contacto con Prakriti, es ilusionado, eso es un término de Vedanta, pero el concepto es el mismo, es confundido con todos los elementos que hay en Prakriti y se piensa que es Prakriti. Entonces, al hacer toda la involución, todo el sentido inverso de la evolución, ¿no?, Purusha va a llegar un momento que va a tomar conciencia nuevamente de su diferencia y su verdadera identidad, de la diferencia con Prakriti y de su verdadera identidad. Eso sería el Sankhya. Pero el Sankhya es muy mental, o intelectual, muy abstracto. Entonces, en un momento alguien dijo, no, pero esto, ¿cómo lo practicamos? ¿No? Hace falta un método, ¿no? Y ahí aparece el yoga. Estación 25. ¿No? Y ahí aparece el yoga, ¿no?, toma toda la filosofía del Sankhya y la pone en práctica a través de un proceso de meditación, ¿no? Patanjali fue quien sistematizó. El proceso en realidad ya venía de mucho antes y eso lo establece Patanjali en los Yoga Sutras. Él sistematiza todas las prácticas que a él le parecieron útiles y da muchas prácticas en los Yoga Sutras que a él le parecieron útiles para llevar a la parte empírica este proceso del Sankhya.
Y por último tenemos el Vedanta, ¿no? Que como dijimos al principio se concentra en las Upanishads, ¿no? Que prácticamente hoy en día es la escuela filosófica por excelencia dentro del hinduismo. O sea, todos los demás tienen algún rol, ¿no? El Sankhya, ¿no? Ha sido bastante absorbido por el Vedanta. En el Bhagavad Gita nosotros encontramos mucho del Sankhya, pero es un texto del Vedanta. Eh, y también es importante diferenciar cuando hablamos de yoga, de Patanjali y de Raja Yoga, no es lo que se conoce en Occidente como Hatha Yoga. No es lo que normalmente se practica en los centros de yoga. Es diferente. O sea, es yoga, pero el enfoque es distinto. El yoga que se practica normalmente tiene la influencia del Vedanta, el fundamento filosófico de los textos como el Hatha Yoga Pradipika, o el Veranda Samhita, o los Yoga Upanishads, o Shiva Samhita, etc. Tienen un fundamento filosófico del Vedanta. Entonces, bueno, los darshanas nos dan un marco intelectual, fundamentalmente del hinduismo. Pero a su vez están completamente mezclados con las ideas religiosas. Incluso algunos que no, en un momento el Sankhya se consideró ateo, no porque negara la existencia de Dios, sino porque no lo tenía en cuenta. No se tomaba, se concentraba, digamos, en los elementos de la evolución de Prakriti, en Purusha Prakriti y nada más. Entonces, se considera que es una escuela, un darshana ateo. Pero la realidad es que no niega la existencia de Dios y por eso después, en un cierto momento, incorpora la idea, la imagen de Dios. Y hay muchos seguidores del Sankhya que son teístas. El Purva Mimamsa, el Mimamsa, como normalmente se le llama, también tiene una naturaleza no teísta, ¿no? Identifica diferentes divinidades, pero las pone más o menos al nivel de que, bueno, son dependientes de los rituales. O sea, no le dan un lugar preferencial a una divinidad o incluso un respeto de sumisión y de rendición y de aceptación. ¿No? Lo ven más como una relación de, como dicen en latín, doutes. Yo hago, tú haces. ¿No? Yo hago el ritual y tú estás forzado, sí o sí, a hacer lo que yo te pido porque yo el ritual lo hago perfectamente. ¿No? Se concentran muchísimo en los rituales. Y el Vedanta tiene dos corrientes principales. Tiene una corriente teísta, ¿no? Que ve la verdad absoluta, el Brahman, como una persona, Dios, y una corriente monista que ve el Brahman como un todo, que se manifiesta en el mundo como una deidad, pero que en su naturaleza real es energía, luz, sin forma, sin características personales. ¿Entienden cómo se relaciona el pensamiento filosófico con la creencia o la fe religiosa? Está completamente mezclada, o sea, más allá de que puedan creer en un Dios o no, pero las ideas religiosas están totalmente entrelazadas con la filosofía. Por eso los darshanas, digamos, son parte del hinduismo. No es un pensamiento filosófico que se pueda diferenciar de una teología. Esa es la cuarta unidad. Yo creo que en sí
es complicarle demasiado la vida a ustedes, pedirle un análisis o que elijan. Normalmente lo que venía haciendo era que cada uno eligiera un Dhyana y que lo expusiera. Pero por el hecho de que hoy en día lo más real dentro del hinduismo es el Vedanta, ¿no? El trabajo que voy a dar esta semana es concentrado más en el Vedanta en sí. Tendrá algo de relación con la lectura del trabajo de la unidad 3, que es el Bhagavad Gita, y que es una de las bases del Vedanta. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Hubiera querido seguir con las otras unidades, pero en cualquier momento no sé. No sé si tienen alguna duda o duda sobre lo que vimos. Todas las religiones, para mí, sí. Todas las religiones orientales, para mí tienen una dificultad añadida. El hinduismo me está costando algo menos, por ejemplo, que el cristianismo, que fue para mí horroroso de entender. Incluso el budismo, del que había leído toda la vida, desde muy jovencito, cuando me lo he encontrado como asignatura, esto me costó mucho entender. El hinduismo es poco menos. Yo todo lo que usted ahora ha explicado me ha hecho pensar continuamente en el cristianismo, la verdad. Es decir, el cristianismo tenemos el catolicismo, los ortodoxos, los protestantes, los sacerdotes, al final, pero hay una vértice en el que se converge, digamos. Aquí a mí me parece un poco lo mismo. O sea, la idea brahmánica la tienen todos, ¿no? ¿De que todo es Brahman? Sí. Eso es Vedanta. O sea, eso, no todo el hinduismo no, digamos, lo que pasa es que hoy en día el 98% del hinduismo es Vedanta. Pero, por ejemplo, para el Vedanta hay una sola cosa, Brahman. Y dentro incluso de los que hablan de diferenciación, dicen, bueno, son derivados del Vedanta, del Brahman, ¿no? Por ejemplo, para Ramanuja, el mundo y las almas son las cualidades del Vedanta. Pero para el Samkhya no hay uno, son dos, Prakriti y Purusha. Uno puede decir, bueno, eso también, el Vedanta lo ve como el Vedanta por ejemplo, de Madhva, o lo ven como las energías del Brahman. Prakriti serían las energías del Brahman, especialmente Chaitanya y Nimbarka lo ven de esa manera. Incluso utilizan el término Prakriti. Pero, ¿por qué decía, por ejemplo, yo antes que el Hatha Yoga y el Raja Yoga son dos cosas separadas? Ya terminamos. No hay problema. Porque en el Hatha Yoga lo que se busca es la fusión en el absoluto. En el yoga de Patanjali se busca Kaivalya, es el aislamiento, la separación entre Purusha y Prakriti. No se busca la unidad, sino la separación entre el espíritu y la materia. Para el Vedanta Advaita, esa materia en realidad no existe, es ilusión. Entonces, lo que podríamos decir que se diferencia del hinduismo del cristianismo es que el objetivo final, la idea última en el hinduismo es distinta. Es decir, no hay una idea, bueno, hay un Dios o una Trinidad, su Hijo es el Jesús y tenemos el Espíritu Santo. Básicamente todas las corrientes cristianas tienen la misma idea de Dios. El hinduismo no. El hinduismo, el objetivo final es o es un Dios personal o es una energía impersonal informe, que ya ahí tenemos una diferencia enorme, casi irreconciliable.
ya ha dado vida a los debates a lo largo de los cientos de años. No peleas, pero debates sí. O tenemos dos separados, ¿no? Que es Prakriti y Purusha. Entonces la idea última, la idea de la verdad absoluta es muy distinta. Lo que sí tenemos en todas las tradiciones es la idea del ser, del Atma o del Jiva, ¿no? Uno, el Vedanta lo llama Atma, el Sankhya lo llama Jiva, la idea del alma que tiene que librarse. Eso ahí sí tenemos todos la misma idea.